Bueno, bienvenidos a esta sesión especial de nuestro seminario de Urnas y Democracia del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Y hoy vamos a abordar la actual crisis política que está viviendo Perú. Como sabemos, en estos días se ha conocido que se iba a producir una eventual destitución por parte del Congreso del presidente de Perú, Pedro Castillo, y bueno, este se adelantó de alguna manera anunciando en un anuncio bastante sorpresivo la disolución del Congreso y convocando a una asamblea constituyente. Entonces, bueno, tenemos dos invitados para hablar de este tema, que son Milagros Campos, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y Luis Pázara, miembro de Due Process of Law Foundation. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, lo primero que me gustaría comenzar un poco es de dónde viene todo esto, los antecedentes de esta situación de inestabilidad política que viene viviendo Perú. Entonces, Milagro, si quieres comenzar, te escuchamos. Pues con mucho gusto estoy presente conversando con ustedes eh, sobre esta nueva crisis que vive el Perú, muy grave, ciertamente. Encantada de poder compartir este espacio con Luis Pázara y, por supuesto, con el profesor Alcántara. Yo partiría por señalar que eh, el Perú viene arrastrando problemas de representación, debilidad de los partidos y claramente un marco normativo en la Constitución que termina pues eh, indisponiendo, digamos, con instrumentos que se han llamado letales y que estaban en la Constitución pero que no habían sido utilizados como la vacancia por permanente incapacidad moral y la disolución del Congreso, y que terminaron siendo como el centro de las relaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Esto llevó a que se agudice el conflicto desde el 2017, digamos, en un gobierno partido donde por primera vez había una mayoría en el Congreso diferente a la del Ejecutivo, una mayoría absoluta, quiero decir, y en un contexto, además, que tenemos pues el mayor ciclo democrático, ¿no? Curiosamente, esta situación de crisis había estado latente, pero lo que hemos visto es 5 presidentes en 5 años y ahora un proceso electoral convocado, ¿no? De manera resumida, diría también que Pedro Castillo había llegado al poder en una segunda vuelta, pero en la primera vuelta el nivel de fragmentación fue tal que a nivel de votos emitidos no llegaban a 25% la suma de los dos primeros, ¿no? Había un gran descontento por la democracia, existe ese descontento, todos los reportes de democracia muestran al Perú por debajo del promedio de la región, por debajo de los promedios de OCDE, o si queremos tomar pues algún estándar, se califica al Perú como una democracia defectuosa. Ese es el contexto en el que llegó este anuncio que emuló a Fujimori, no solamente anunciando la disolución del Congreso, sino la intervención de los organismos judiciales y otras instituciones autónomas. Gracias. Luis, no sé si querés agregar algo. No, me parece que el resumen que ha hecho Milagros es muy completo. Bien. Bueno, para seguir conversando, yo quería preguntarles si podrían detallar un poco más los casos de corrupción por los que la Fiscalía, la fiscal Patricia Benavides acusó a Castillo, es decir, a qué hechos concretos se refieren estos delitos de rebelión, conspiración, por los que Castillo y también algunos de los ministros han sido acusados. Pero quizá, Dale. si me permite, Sí. Milagros, yo empiezo. Sí, por supuesto. Yo creo que hay dos secciones, dos capítulos, ¿no? Uno es el de los delitos de corrupción. El otro, que no tiene relación sino causal, seguramente con el primero, pero jurídicamente son dos temas distintos, son los delitos por los que se empieza a investigar y procesar al presidente
y a algunos de sus allegados vinculados a su autogolpe. Me parece que esto hay que tenerlo claro, aun cuando yo acabo de revisar una resolución de un juez supremo, aunque cuando parecen estar superponiéndose en los hechos uno y otro, ¿no? Los delitos de corrupción están vinculados a una serie de cosas, una serie de denuncias formuladas por muchas personas con muchos testigos eh, presentados por la fiscalía, que incluso que como copartícipes de algunas de estas irregularidades, básicamente lo que denuncian es un sistema de sobornos montado desde la Presidencia de la República y que se apoya o se apoyaba en varios ministerios para el otorgamiento de licitaciones públicas, fundamentalmente, y otros asuntos vinculados con intereses particulares. Solamente uno de los delatores eficaces que ha presentado el Ministerio Público sostiene que le entregó personalmente al expresidente Castillo, la suma de 100.000 soles, lo que son aproximadamente 25.000 euros, se los entregó físicamente. Los demás no tienen este nivel de precisión, pero todo hace pensar que efectivamente había un sistema y no simplemente algunas irregularidades, ¿no? El otro capítulo, que es el de los delitos derivados del autogolpe, yo creo que está siendo jurídicamente bastante mal enfrentado. Quieren e insisten, tanto el fiscal como el juez, insisten en que se ha producido un delito de rebelión. Y en realidad basta leer el artículo pertinente del Código Penal para saber que el delito de rebelión requiere alzarse en armas. Y evidentemente Castillo lo que no pudo hacer fue alzarse en armas. Entonces me parece que esta parte del asunto está bastante mal encaminada. Pero en fin, seguramente Milagros quiere precisar o matizar estas afirmaciones. Gracias, Luis. Yo diría que en los últimos años, a causa de lo que mencioné respecto de los instrumentos de control y de estas peculiares características de nuestro presidencialismo parlamentarizado, eh, todos aprendieron de derecho constitucional. Y diría que en lugar de analistas políticos, veíamos desfilar en los medios a profesores de derecho constitucional, ¿no? Y los últimos meses ha ocurrido lo propio con el derecho penal. Nuestros profesores de derecho penal de la facultad están pues permanentemente aclarando conceptos y mostrando además las aristas de lo que significa este ejercicio del poder y los vacíos que existen. En el primer caso, porque curiosamente nuestro sistema constitucional tiene un artículo que refiere a la imposibilidad de acusar al presidente de la República durante su mandato, salvo por 4 causales que son extremas, ¿no? Impedir que se reúna el Congreso o no convocar elecciones, pero ninguno apunta a temas de corrupción, por ejemplo, ni siquiera a temas graves. ¿Por qué comento esto? Porque en un país en el que casi 2/3 de la vida republicana refería al hecho de que estamos viviendo el ciclo democrático más largo, así con estos remesones, donde han habido tantos golpes de Estado, es increíble que no tengamos en la Constitución y en el Código Penal un tipo que calce para la destitución inmediata y para la calificación del delito que no se fuerce. Ayer el magistrado San Martín ha dado una tremenda clase y explicando en su resolución los temas que deberían de abordarse. Creo que nos ha explicado el tema, pero coincido con lo dicho, ¿no? No hay un levantamiento de armas y sin embargo, si hubiera prosperado este golpe de Estado, hubiéramos estado pues frente
al quebrantamiento de todo el orden constitucional, ¿no? Diría que por los hechos que se conocen, pues Pedro Castillo no solo tuvo una presidencia improvisada, creo que nunca pensó ni se preparó para ser elegido, caótica, 81 ministros de Estado en 16 meses, sino que su golpe fue tal cual, improvisado y caótico, ¿no? Y felizmente que fue así, pero el pronunciamiento de todas las instituciones estatales y de las propias Fuerzas Armadas mostraron justamente que quien se colocó fuera de la ley y de acuerdo al esquema básico de la eh, construcción del Estado, pues quien usurpa el orden constitucional no puede seguir siendo llamado presidente, ¿no? Ese es un poco el tema que vemos y temas penales respecto a la calificación del delito. Lo cierto del caso es que al expresidente le tocan enfrentar dos temas: todas las denuncias por corrupción en voluminoso expediente que reúne pues más de una docena de casos, incluyendo la obstrucción de la justicia, porque hay indicios que ayudó a escapar a parte de su entorno y a ciertos familiares cercanos, y por otro lado, todo lo que ha importado este tema vinculado a corrupción. Pero por otro lado tenemos las manifestaciones sociales que se han desatado producto de estos últimos hechos, ¿no? Bien, la verdad que a mí me llamaba bastante la atención que alguien sin recorrido previo en política acumulara tantas acusaciones relacionadas con casos de corrupción en tan poco tiempo. ¿Ustedes creen que en esto Castillo es similar a sus predecesores, pese a tener digamos, una trayectoria política tan diferente? Milagros. Eh, a ver, diría que Castillo es un outsider, sin embargo, estaba inscrito en un partido político y había intentado ser alcalde de una provincia, ¿no? Eh, y luego destacó por esta huelga en el 2017 de maestros, ¿no? Es un poco su perfil. Eh, Hay una importante publicación de Alfonso Quirós sobre la corrupción en el Perú que muestra cómo ha habido una conducta y sobre todo a nivel de la administración pública. Sin embargo, diría que esta inexperiencia política lo colocó en una situación muy experimentada para crear estas redes de corrupción que no solamente empezaban por clientelismo, sino claramente con conductas rentistas y acumuló una serie de delitos y conductas que fueron motivo de este expediente fiscal, ¿no? Entonces, creo que hemos visto la degradación de la política en términos de lo que significó el uso de los puestos del Estado, el jugar con políticas públicas. Digamos, el sindicato al que pertenecía el presidente no había sido reconocido porque no cumplía con los requisitos y al segundo día de gobierno exigió o logró que se inscriba, ¿no? Para mostrar solamente un detalle menor, pero también las designaciones que se hizo a ministros de Estado con expedientes de investigación fiscal por diversos delitos que van desde malversación hasta violencia familiar, y en funcionarios de menor rango observados por la institución que regula las carreras públicas débiles en el Perú, pero que no calificaban con los puestos, ¿no? Entonces, creo que hemos visto una degradación de la política con Castillo en estos términos que comento, con hechos objetivos, ¿no? Yo quisiera agregar, estoy de acuerdo con los señalamientos de Milagros, pero
quisiera agregar que Castillo era un outsider distinto. En el Perú desde el 90 tenemos outsiders, de modo que el ser outsider no era algo especial. Este era un outsider cholo, y yo creo que esto no se le ha perdonado. Hay que recordarlo y hay que tenerlo presente pese a la situación actual, o al extremo al cual Castillo llevó su gobierno. Eh, Castillo pertenece a aquello que cuando yo estudié Derecho, un profesor no vacilaba en llamar las clases subalternas, ¿no? Y esto en el Perú es muy marcado. En el Perú hay una estratificación social que tiene que ver mucho con lo étnico. Entonces él era un cholo de una provincia menor del Perú, que no tuvo una ecuación presentable, y por eso sus discursos siempre han sido lamentables, penosos. Eh, entonces, tener a un ciudadano de ese tipo en la presidencia para mucha gente se hizo intolerable. Y yo creo que lo que ha marcado esta diferencia, por la que preguntaba Mariana, yo creo que ha marcado respecto a gobiernos anteriores donde ha habido también rateros y aprovechadores en cantidad, es decir, recordemos, Alan García que se tuvo que suicidarse, Toledo que todavía está pendiente de un proceso de extradición, Ollanta Humala que está enfrentando una serie de problemas legales y judiciales, y podemos seguir, ¿no? Kuczynski, que finalmente tuvo que renunciar por unas situaciones que no estaban muy claras en relación con la famosa empresa Odebrecht. Eh, entonces, esto no es novedad en el Perú, es novedad quizá, como ha estallado Milagros, que en tan poco tiempo se hayan montado tantos mecanismos eh, de aprovechamiento del poder político. Pero yo creo que lo que hizo en el caso de Castillo particularmente notorio y resaltante sus comportamientos fue que debido a esta extracción de Castillo, tuvo siempre los ojos encima, los ojos de los medios y los ojos de la oposición. La oposición primero no le perdonó que ganara y denunció durante meses inútilmente que había habido un fraude que nunca aprobó, y luego pasó a examinar los comportamientos efectivamente delincuenciales en torno a Castillo, ¿no? Entonces yo creo que hay los dos componentes. Hay un componente de una degradación en el ejercicio del poder político, y hay el componente que no se le ha perdonado en el país, o las élites económicas y sociales no se lo han perdonado, que es el ser un outsider cholo. Clarísimo. Yo también, por curiosidad, les quería preguntar, no sé si tienen información, si hay alguna relación entre Castillo y grupos cercanos a Sendero Luminoso, como Movadef, que entiendo que es el brazo político de Sendero Luminoso una vez que estaba en el gobierno. No sé si hay alguna información respecto a esto o si no es relevante para nada. No, yo creo que en definitiva tiene que ser relevante. Lo que ocurre es que no hay información confiable, a mi modo de ver. No sé si Milagros puede corregirme en esto, pero lo que hay son versiones, acusaciones, y luego un elemento que me parece muy perturbador en el panorama político peruano, que es lo que se llama en peruano el terruqueo. Es decir, cualquiera que no, con el cual yo no simpatizo o está en contra de mi posición, es terruco. Y terruco significa terrorista. Es la palabra peruana para terrorista. Entonces, por ejemplo, ahora, con los disturbios que están ocurriendo en el país, todos son terroristas. Están apareciendo miles de terroristas en todas partes del país. Esto es ridículo, pero es parte del panorama. Entonces, cuando a uno le dicen fulano de tal estuvo vinculado a Sendero, la verdad es que uno no sabe qué pensar. En algunos casos la acusación es deleznable. Por ejemplo, la última primera ministra de Castillo es una mujer que se llama
Betsy Chávez, y que ha sido señalada como una persona vinculada a Sendero. Tiene 32 años, es decir, es imposible que Betsy Chávez haya podido tener algún vínculo con Sendero, dado que Sendero acabó más o menos su actuación política justamente cuando ella nacía, ¿no? En los 90, a comienzos de los 90. Entonces, uno no sabe a quién creer con este asunto. Que Movadef, que es el sustituto, quien ha tomado la posta, digamos, del Partido Comunista Sendero Luminoso, que de Movadef y las huestes de Movadef se estén movilizando en medio de esta situación, a mí no me cabe duda. No he visto información probada, digamos, de que gentes de Movadef hayan recibido cargos públicos importantes. Pero seguramente Milagro puede contradecirme sobre eso. Más que contradecir, complemento. Primero, no es un tema que yo investigue, ¿de acuerdo? De manera que voy a tomar otras fuentes que me parece que pueden ser importantes. Por ejemplo, el exministro del Interior, eh, Carlos Basombrío, daba cuenta de algunas historias de congresistas y ministros de Estado eh, investigados por haber tenido vínculos más con Movadef, diría que con Sendero Luminoso, pero sobre todo con ciertos movimientos que habían tenido atentados en el pasado en algunas zonas del Perú, no Lima. Eh, pero el día de hoy, el Diario del Comercio traía a colación que habían ex militantes de Movadef. En realidad Movadef nunca llegó a inscribirse justamente por la cláusula democrática que incorporó la legislación peruana, y señala que al menos habían 11 subprefectos que habían sido designados por Castillo y que estaban registrados en los planillones que se presentaron de Movadef, ¿no? Creo que hay un vínculo, pero coincido con que no se puede generalizar. Número uno, es necesario individualizar los casos. Y número dos, tampoco estoy de acuerdo con esta polarización en la que, en primer lugar, es caviar todo lo que no piense como el sector que achaca este término que viene gestándose en el Perú y que termina siendo parte de la polarización, ¿no? Se habla de la derecha bruta y achorada o del movimiento caviar para descalificar en el debate, ¿no? Y claramente de lo caviar al terruqueo solamente hay un paso, depende de quién lo diga, ¿no? Y claro, acercarse a un diálogo político que en este momento se requiere con estos rótulos para identificar a las personas es una manera de descalificación tremenda, ¿no? Creo que esto está generando daños como si hubiéramos vivido un conflicto mucho más profundo y con huellas más profundas, y es por haber hecho de esta violencia dialógica parte del relacionamiento político, ¿no? Es preocupante. Hay rasgos y información de la policía sobre este tema, pero que no pueden generalizarse en modo alguno, y menos decir que las manifestaciones todas tienen actos vandálicos. La verdad es que lo que hemos visto desde el fin de semana hasta ahora son marchas fundamentalmente violentas y con actos vandálicos. Pero una noticia interesante es que ayer salieron estudiantes rechazando la violencia en Huancavelica y en dos ciudades del sur del país. Entonces, lo cual tampoco significa que estén contentos con la situación, pero lo que se necesita es que la protesta como ejercicio del derecho sea una protesta pacífica y ciudadana, lo que no se está viendo en este momento y que ocasiona las muertes de las que se ha dado cuenta
lamentables todas. No existe seguridad para quienes quieren marchar pacíficamente, y tampoco creo que la policía puede exponerse, porque han sido, según lo que dijo la defensora del pueblo, una actuación brillante de seguimiento de este proceso lamentable. El número de policías retenidos o heridos ya pasa el centenar, ¿no? Bien, una pregunta, ¿podrían comentar algo sobre el papel de Vladimir Cerrón y de aquí a futuro, a partir de lo que ha sucedido? No sé si... Bueno, A ver, Luis, comienza tú. Vladimir Cerrón es un personaje al que hay que mirar con atención, ¿no? Porque este es un señor que se ha formado como médico y como político en Cuba durante más de una década, y que representa el pensamiento, el modo de encarar la política muy típicas del castrismo, ¿no? Este señor constituyó un movimiento importante en una región de la Sierra Central peruana, que lo eligió en su momento gobernador. Eh, bueno, y en el caso de él sí está probado, porque hay sentencias judiciales que así lo establecen. Montó un sistema de corrupción. Le añadió, digamos, a su bagaje ideológico este componente. Bueno, precisamente porque fue sentenciado por corrupción, fue condenado por corrupción, no pudo postularse a la presidencia de la República, y entonces así es como Pedro Castillo, este sindicalista cuyos antecedentes ha reseñado Milagros, es convocado y llamado por Cerrón para serle el candidato presidencial. Yo especulo, subrayo que esto es especulación mía, que seguramente las debilidades de Castillo lo hicieron pensar a Cerrón que él podría manejar el poder de fondo, ¿no? Y ahí se equivocó, evidentemente. Castillo tenía otros planes. Pero el hecho es que Cerrón permaneció allí como líder de un sector, de un partido político que se llama Perú Libre, que acreditó un número significativo, no recuerdo en este momento la cifra, Milagros es 31 parlamentarios de un total de 130, eh, que ha seguido un curso primero de apoyo, luego de división interna dentro del partido, y Vladimir Cerrón ha quedado con un poder muy restringido. Ahora, en los últimos días, ha tomado distancia respecto a Castillo, incluso parece haberle criticado, censurado el autogolpe, no con argumentos democráticos, sino con argumentos más bien políticos, del tipo de que no era la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, Vladimir Cerrón está allí y es un personaje, digo, al que hay que mirar con atención, porque si bien creo que Castillo ha liquidado cualquier posibilidad de futuro político, Cerrón no. Yo creo que todavía está esperando tiempos mejores, ¿no? Sí, yo añadí efectivamente Perú Libre lleva a Pedro Castillo, pero Pedro Castillo se inscribe en el partido para ser candidato en el límite del plazo, ¿de acuerdo? Entonces no hay una historia común, y es más, en el Perú para poder inscribir la candidatura se requiere inscribir un plan de gobierno. El plan de gobierno que presenta la candidatura de Pedro Castillo es el plan de gobierno de Perú Libre, que tenía, digamos, el estatuto partidario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde claramente hay expresiones que son cero democráticas, ¿no? Y que llamaron la atención cuando Pedro Castillo comienza a subir a las encuestas y comienza a ser un candidato relevante. Eso es en los últimos 10 días, ¿no?, de la elección. En ese sentido, diría que la plancha presidencial estaba
planteada Pedro Castillo, la actual presidenta Dina Boluarte y Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón iba como segundo vicepresidente. Yo creo que con una estrategia clara de terminar presidiendo, pero una reforma que se introdujo en el Perú y que en el contexto peruano era absolutamente razonable, es muy razonable, es que una persona que tuviera una sentencia en primera instancia se le iba a limitar el derecho de participación política mientras que no se resuelva su caso. Eso fue una reforma constitucional que tuvo como efecto que Vladimir Cerrón no pueda inscribir su candidatura. Pero su presencia en el gobierno ha sido permanente, luchando por su cuota de poder, y efectivamente del 28% de escaños, ¿no? Exactamente 37 parlamentarios, Perú Libre se redujo a 15 parlamentarios actualmente. Curiosamente, Castillo, hasta la víspera, más bien diría que había logrado incrementar su apoyo parlamentario de esos 38 parlamentarios, que es, o 37, que es 28%, yo diría que él estaba por el 45% de apoyo, que es parte también de la denuncia de la fiscal por aparentemente haber comprado votos de ciertos parlamentarios, ¿no? Bien. Abusando de su extenso conocimiento, ¿qué nos podrían decir del rol de Antauro Humala? A ver, Pilar. Antauro es un caso de estudio, ¿no? Su presencia más bien en política sí es más antigua, ¿no? No solamente es hermano de Ollanta Humala, a quien ha ofrecido fusilar si llega al poder, ¿no? No solo a él, sino a todos los expresidentes. Él fue conocido por una revuelta en el 2005 en el que mueren policías y estaba cumpliendo su pena con una sanción que le impedía la libertad hasta el 2024. Sin embargo, hace algunos meses logró salir por un beneficio de buena conducta y trabajo. El trabajo, él ha renegado de esto y ha dicho que es absolutamente falso una vez que asumió la libertad, que él no ha trabajado, y producto de eso le están iniciando también ciertas investigaciones porque se trataba de trabajo manual, que en fin no consideraba que era seguramente gratificante ni digno. Uno de ellos era trabajar en muñecos de cerámica y trabajos de Hello Kitty. Entonces se ha expresado de manera muy peyorativa respecto de este tema, ¿no? Él juntó a un grupo de reservistas, digamos, personas que rendieron el servicio militar obligatorio, y yo estuve en Arequipa hace cuestión de 2 meses y pude ver que todos los días 3 o 4 reservistas con un megáfono hacían propaganda en favor de Antauro Humala. Él ha ido por la Sierra Sur y ha logrado un apoyo muy grande con propuestas absolutamente anti-establishment, radicales y diría que hasta delictivas, como la que he mencionado hace un momento, de fusilar a los expresidentes, incluyendo a su propio hermano. Sin embargo, es un discurso popular en un país en el que hay muchas políticas públicas y mucho descontento, y diría que en muchos casos hasta rabia, que logra encarnar. Él está pretendiendo inscribir un partido político y competir en las próximas elecciones con un resultado que podría ser auspicioso, ¿no? He tratado de resumir un poco la historia de este personaje controversial y profundamente preocupante por estas características antisistema que generan preocupación, diría que de los demócratas del país, ¿no? Yo añadiría
que primero, Antauro es uno de esos personajes que tiene un relativo éxito en política. No recuerdo exactamente en una encuesta que preguntó su intención de voto de hace un par de meses, no recuerdo si estaba ya en 12 o 13% de intención de voto. Y esto es algo que hay que mirar, ¿no? Pero lo que quería decir, en tono un poco irónico, es que es uno de esos personajes que desafía a los politólogos que quieren clasificar en derecha o izquierda a todos los actores. Es decir, ¿qué es Antauro? Yo no puedo ubicarlo. Me parece que resiste la posibilidad de ser clasificado en ese eje izquierdo-derecha, ¿no? Lo segundo es que hasta hace 24 o 48 horas yo pensaba que Antauro, eh, primero, hasta antes del autogolpe yo pensaba que Antauro era un hombre al que había que considerar seriamente en términos de futuro político. Y hasta las últimas 48 horas pensaba que en este río revuelto que se ha producido luego del intento de autogolpe y la detención de Castillo, Antauro probablemente podría salir a pescar con éxito. Pero he visto un video de Antauro intentando dirigirse a las masas insurrectas en la Plaza San Martín, que es el centro de Lima, y que recibe el rechazo de los manifestantes, ¿no? Entonces, me parece que Antauro no ha podido ubicarse en la nueva situación producida y esto podría desequilibrar eh, sus intereses o sus posibilidades políticas. Aún pese a este episodio, vamos a ver si logra volver a recuperarse, pese a este episodio yo creo que Antauro Humala es un personaje al que hay que mirar con atención. Ujú. Yo les quería preguntar, si bien Quisiera añadir algo, si me sí, sí, permite, Mariana, sí, sí. porque me ha resultado muy simpático y claro, con cargo a que podría ser materia de una conversación aparte, esta clasificación ideológica que podemos hacer de ciertos personajes, ¿no? Porque eh, efectivamente creo que si tenemos que clasificarlos, podrían encajar mejor dentro de un esquema de populismo, ¿no? Y el populismo en el Perú puede ser de derecha y de izquierda, pero más que eso, algunas votaciones que vimos en el Congreso terminaban uniendo al sector que se puede considerar de derecha como a Perú Libre en un esquema más bien, eh, diría, conservador, ¿no? En campañas, por ejemplo, de Con mis hijos no te metas, o un ataque frontal a este sector que identifican como enemigo común, que es más liberal, que podríamos clasificar ahí como los rotulan, caviares, ¿no? Y donde el esquema de análisis derecha-izquierda en el Perú termina siendo insuficiente y terminamos hablando más bien en la línea de lo que se ha planteado de polarización pues populismo, ¿no? Sí, Sí, añado yo a mi vez un matiz. Es que yo creo que esta izquierda a la que llegó al poder con Castillo es una izquierda muy distinta a la izquierda que se conoce en América Latina. Yo creo que es una izquierda, yo me atrevo a llamarla, el término entre los politólogos es iliberal, pero yo me atrevo a llamarla reaccionaria, porque tiene posiciones sumamente conservadoras en temas claves como derechos de la mujer, educación en la escuela, tratamiento o atención al respeto, digamos, a los homosexuales y, por supuesto, totalmente negados a la posibilidad de matrimonios del mismo sexo y también al aborto. Entonces, llamar izquierda a esto, bueno, es una izquierda reaccionaria, pero se hace efectivamente para los que venimos de otra época o los que pertenecen a otra experiencia política de otro país, encontrarse con esto como izquierda resulta un poco chirriante, ¿no? Es un poco difícil. Eh,
El otro aspecto que me parece interesante subrayar es que por esta razón o por otra, eh, las izquierdas quedan muy descalificadas después del fracaso del gobierno de Castillo. Y esto sí es un elemento perdurable que me parece que va mucho más allá de la situación de estos días, pero que importa notar con mucha atención, ¿no? Creo que las izquierdas en el futuro político del país tienen muy poco espacio, me parece a mí. Y han quedado en una posición un poco contradictoria, ¿no? Y los presidentes de Argentina, Colombia y también Bolivia y México han reconocido, o sea, siguen reconociendo al presidente Castillo, ¿verdad? Sí, Digamos, hay 4 países que siguen reconociéndolo o que no han reconocido a la presidenta Boluarte, ¿no? Eh, Esto a mí también me ha llamado la atención y en el Perú entiendo que ha llamado mucho la atención la debilidad del gobierno de Boluarte manifestada en la muy tibia respuesta de la Cancillería peruana a esta clara intervención en asuntos internos de parte de estos 4 gobiernos, ¿no? Que se ujú, atreven a decir, pese a lo que ha resuelto el Congreso, bien o mal, pero ha resuelto el Congreso de acuerdo estrictamente a las disposiciones constitucionales, que ha sido la sucesión presidencial, que ha sido ordenada y clara, y como digo, respetuosa de las normas. Y estos 4 gobiernos se atreven a decir que esto no es así, en fin, que, el presidente legítimo o lo que fuera. Entonces, sí, efectivamente esto demuestra tanto una actitud intervencionista de estos 4 gobiernos, cuanto la debilidad de Boluarte, que no se atreve a responder claramente y denunciar esta intervención ante la OEA, que es lo que correspondería, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con ese comentario. Creo que es indignante porque eh, creo que si debería de haber un respaldo pleno es contra los golpes de Estado, ¿no? Creo que tendríamos que pensar sobre todo en la región que en algún momento pues todo estaba pintado de verde, por llamarlo de alguna manera, y pensar en el poder militar. Eh, eh, es bien preocupante que esto ocurra y más bien he visto con agrado un pronunciamiento de la Unión Interparlamentaria y de Parlaméricas apoyando al Congreso peruano para tratar de salir de eso. Y es curioso, ¿no? Porque las crisis políticas que ha vivido el Perú en los últimos años, si bien no se ha logrado contener, se canalizaron a través del marco constitucional. Y eso creo que es un punto central, ¿no? Por lo menos tratar de buscar con ello eh, la sucesión constitucional y creo que ahora con el planteamiento que se ha hecho de elecciones anticipadas, tratar de buscar algunas reformas, pero no condicionadas como estoy escuchando, ¿no? O sea, anticipar elecciones no puede condicionarse a reformas institucionales, aunque es lo deseable. ujú. Eh, bueno, volviendo al tema de la destitución, algo que les quería preguntar es, por allá por noviembre de 2021 el intento de destitución estaba integrado por legisladores opositores, ¿verdad? ¿Qué hizo que se sumaran cada vez más legisladores del oficialismo ya en esta tercera moción de vacancia? ¿Qué papel jugó el oficialismo? Eh, yo creería que la contundencia de las denuncias de corrupción, las declaraciones de los colaboradores eficaces que tenían un correlato muy claro con hechos concretos, fechas, ¿no? Y se mostraba, por ejemplo, visitas a la casa de Zaratea, que era el despacho alternativo, con contratos a los que se había accedido y que creo que Luis lo describió muy claramente. Y esta denuncia de la compra de votos por favores pecuniarios, no políticos, ¿no? Es que la negociación política dejó de ser una negociación política para ser un mercantilismo y eso es lo que tenemos que ver. Ahora, y creo que es importante que los jueces
lo distingan, porque cuando uno escucha a veces, y los medios, ¿no? Que tal congresista visitó a tal ministro de Estado, uno diría, enhorabuena, ¿no? Necesitamos justamente que haya diálogo, pero cuando esa visita supuso la recomendación de una persona para una obra pública y la obra pública la licitación, digamos, se adjudica en favor de esa persona, ya estamos hablando de algunos artículos del Código Penal, ¿no? Entonces, creo que estos hechos hicieron que comience a cambiar la correlación de fuerzas y la recomposición de fuerzas al interior del Congreso, eh, eh, hasta lograr, digamos, en la mañana del 7, antes del mensaje del presidente, diría que casi cercanos a 80 votos, pero no más. Si no hubiera existido el golpe, probablemente no se lograban los votos, a pesar de que otro personaje venía declarando ante la Comisión de Fiscalización, dando datos que incluso se ha conocido que ha logrado fotocopiar los billetes que habría entregado al presidente, ¿no? Eh, Eran declaraciones muy contundentes, previas, diría que hasta simultáneas al mensaje del presidente. Entonces, yo creo que ya en la medida que la disolución del Congreso en estas circunstancias inconstitucionales y el peligro del propio escaño era lo que no iban a permitir, y por eso se logró la votación de 101 votos, que para hacer un golpe de Estado, la verdad es que es un tema elocuente. Siendo 130 congresistas, uno hubiera esperado que al menos la votación sea mayor y las demás sean abstenciones, ¿no? Porque no podemos llamarlo de otra manera. Aquí era un golpe de Estado sin adjetivos, digamos, para parafrasear un poco un importante paper sobre los golpes de Estado en América Latina. Así es. Luis, no sé si querés agregar algo, tengo otra pregunta para hacerle. Adelante con la otra. Quería preguntarles, bueno, ¿qué podemos esperar de esta oleada de protestas y movilizaciones? Sabemos que hasta ahora ya hay 8 personas fallecidas en estos enfrentamientos. ¿Creen que adelantar las elecciones que se deberían adelantar, esto sería suficiente? ¿Qué piensan en ese sentido? Bueno, lo primero que habría que decir es que esta conversación la estamos grabando el miércoles 14 y que a lo mejor cuando determinada persona la vea unos días o más tiempo después, va a decir, pero ¿cómo? Si lo que ocurrió es que la situación es sumamente fluida, Claro, se producen manifestaciones de protesta, como decía Milagros, varias o muchas de ellas violentas, que efectivamente han ocasionado hasta ahora 8 muertos y que hoy día han llevado a la declaración del estado de emergencia en todo el país. Entonces la situación es seria. De un lado, yo diría por la gravedad de estas protestas y la gravedad, la extensión de estas reacciones violentas, y de otro lado, la debilidad del gobierno de Dina Boluarte. Es curioso, pero miren, Dina Boluarte juramenta el martes 7, si es que estoy bien, el martes 7 de diciembre, es decir, no, miércoles 7, perdón. El miércoles 7, es decir, hace una semana, ¿no es cierto? Juramenta añadiendo al final del juramento que ejercerá su cargo hasta el 28 de julio o hasta el 27 de julio del 2026, que es cuando terminaba el periodo para el cual fueron elegidos tanto Castillo como ella, Castillo a la presidencia y ella a la vicepresidencia. Este juramento más o menos insólito mostraba, no sé, si su ambición o sus pretensiones. Unos días después, cuando empiezan las protestas, ella empieza a retroceder respecto a este juramento y empieza a cortarse el periodo por el cual
Entonces, ella empieza a hablar de la posibilidad de adelantar elecciones. Y entonces sitúa las posibles elecciones en abril de 2024. Las protestas aumentan, los muertos también, y entonces ayer recorta su periodo de gobierno hasta diciembre del 2023. Es decir, ya le queda solo un año, no puede recortar menos, ¿no? Entonces, esto nos habla de la debilidad del gobierno, que no tiene apoyos parlamentarios. Digamos, se le eligió porque era o se le designó porque era lo que correspondía de acuerdo a la Constitución, pero no tiene apoyos parlamentarios, salvo en el momento que se ha preparado, yo creo que con ella, la sucesión de Castillo, ¿no? Hay un hecho, perdónenme el pie de página, hay un hecho significativo y es que Dina Boluarte, como vicepresidenta, tenía una investigación en la Comisión de Fiscalización del Congreso por haber gestionado algunos asuntos de una asociación departamental, la suya, siendo así que ya había asumido el cargo y existiendo una prohibición para el presidente y los vicepresidentes de gestionar asuntos de naturaleza privada, institucionales de naturaleza privada, ¿no? Entonces, se había montado una investigación sobre esto que realmente no es un asunto demasiado importante en el fondo, pero es claramente una violación de la norma, de la letra de la norma. Bueno, rápidamente, 2 días antes de la destitución de Castillo, del autogolpe y la destitución, 2 días antes, esa comisión la exoneró totalmente de las acusaciones. Evidentemente la estaban preparando para el cargo y esto tenía que ser en connivencia con ella, ¿no? Entonces, se preparó para el cargo, pero el apoyo parlamentario ha sido como el elemento, viéndola como el elemento indispensable para el reemplazo de Castillo. Yo creo que nada más que eso, ¿no? Yo diría que la duración de este gobierno es impredecible. Incluso este año al cual ahí ahora se ha circunscrito casi como que aferrándose, ¿no es cierto? Yo no sé si está garantizado. ¿Qué salida puede haber a la situación? Nos pregunta Mariana. Las elecciones, evidentemente, son un respiro, pero la gran pregunta es, ¿vamos a poder, incluso si se aprobasen, que no es fácil que se aprueben, pero si se aprobasen reformas políticas que cambiaran el diseño institucional del proceso político, podría producirse un resultado con un elenco de actores políticos muy distintos a los que hemos tenido no solo ahora, sino 2 o 3 congresos anteriores. Yo tengo serias dudas. Entonces, decir que la salida está en un adelanto de elecciones, me parece que salida, si la consideramos como una válvula de escape, pero salida muy seriamente no lo es. ¿Qué otras posibilidades hay en el panorama? Yo diría que para irnos un poco al extremo, un golpe militar no es probable, pero tampoco es imposible. Sobre todo si se sigue tocando una fibra frente a la cual los militares tienen una alta sensibilidad, que es el descontrol de la situación, ¿no? El descontrol de estos desmanes en los que estamos viendo a muy diversos actores, pero en todo caso con ribetes muy combativos, muy agresivos, que evidentemente plantean un problema de inseguridad nacional más o menos serio. Yo creo que si esto no se logra controlar en algún periodo, plazo que yo no puedo establecer, por supuesto, me parece que la posibilidad de un golpe militar sería una alternativa, quizá no deseada por los militares, pero que ellos verían como un papel indispensable a jugar, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que podemos seguir especulando, es decir, podemos seguir discutiendo posibilidades un poco en abstracto mientras la situación evoluciona, es muy cambiante, aparecen diversos elementos
y nadie está muy seguro de qué puede ser del país en los próximos días, ¿no? Vale, bueno. Yo me sumo a esta idea de la incertidumbre frente al escenario político. A las 12 del día se ha declarado el estado de emergencia efectivamente en todo el país. La norma no ha salido todavía, pero ya el ministro la anunció y las noticias se vienen sucediendo rápidamente y envejecen muy rápidamente. Entonces, creo que esto hace que no se pueda prever qué ocurre y creo que quienes toman decisiones políticas deben estar pues en permanente comunicación con la realidad. Me refiero específicamente a la decisión de el anticipo de elecciones en el caso del Congreso, ¿no? Creo que tienen que medir esta situación. Eh, eh, Esto lo quiero plantear en términos más bien macro de lo que ha significado el término anticipado de periodos presidenciales en el Perú en los últimos años, ¿no? Eh, Cada cosa con sus matices, pero diría que en común tenemos un gobierno en minoría desde el 2001, pero con cierto apoyo parlamentario. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, 14% de escaños. En el caso de Martín Vizcarra, pues fue un presidente sin partido y sin apoyo parlamentario, pero con mucha popularidad, ¿no? Y aún así no pudo mantenerse en el puesto. En el caso de Pedro Castillo renunció al partido de gobierno y logró, a pesar de que iba perdiendo popularidad, estabilizarse, pero creció su apoyo parlamentario, ¿no? Entonces, creo que las denuncias por corrupción y la presión que venía desde el Ministerio Público con fundamentos nos lleva justamente a ver la caída de un nuevo mandato. ¿Qué puede venir? Pues depende, porque estos elementos que he mencionado, Dina Boluarte no tiene apoyo parlamentario, como bien ha señalado Luis, ¿no? No tiene partido político y el apoyo en la calle en este momento es incierto si vemos cómo podemos cuantificar las protestas. En este momento se ven consistentes propuestas, pero de las quienes están en la calle, ¿no? Habría que mirar la actuación que tenga en las siguientes horas, cuánto la legitima para poder mantenerse en el poder. Paralelamente a esto, de la incertidumbre e inestabilidad que nos viene acompañando, hay una politización de la justicia, ciertamente, ¿no? Respecto de las actuaciones del Congreso, del propio Ejecutivo, del propio Ministerio Público, y entonces tampoco hay un clima que pueda acompañar este proceso más tranquilamente. Eh, yo estoy en la línea de quienes piensan que es posible ajustar algunas reglas electorales, ¿no? Y estoy apoyando cuanto esfuerzo encuentro en el camino para hacerlo de cara a un proceso electoral que ya no veo como conveniente o inconveniente, sino inevitable, ¿no? Este proceso creo que va a venir necesariamente y en ese sentido creo que es necesario ampliar la baraja para tener nuevos actores políticos. Esto incluye al Jurado Nacional de Elecciones, que recibe hasta el momento 15 solicitudes para crear nuevos partidos y que, así como existen en la economía barreras burocráticas, pues también el registro de organizaciones políticas conoce ciertas barreras burocráticas que están impidiendo la participación política y la mejora en la oferta. El crecimiento en la oferta no necesariamente va a ser mejora, pero esperemos que incluya una mejora en la oferta política para las próximas elecciones.
Bien. Yo soy Bueno, menos optimista. Creo que el hacer política en el Perú se ha convertido en un negocio, porque los escándalos de Castillo no solamente se han producido a nivel del Poder Ejecutivo, se producen a nivel de los gobiernos regionales, se producen a nivel de los municipios. Entonces creo que el problema es más serio más profundo. que pueden enfrentar normas electorales, pero en fin, ojalá se pudiera lograr algo. Quería añadir un dato que omití porque lo olvidé en ese momento, que me parece un mal dato desde el punto de vista de la posibilidad de un golpe militar. Y es que el ministro de Defensa, que es un civil muy de confianza de la presidencia, de la presidenta, eh, es quien está asumiendo la vocería pública del gobierno. Él es el que anuncia medidas, su ministerio es el que decretó antes del estado de emergencia un estado de emergencia de la red vial nacional, una figura extraña que yo no conocía, pero es más extraño que la anuncie el ministro de Defensa, ¿no es cierto? Que no tiene competencia sobre la red vial, como es obvio. Entonces, esto me parece que puede no ser iniciativa del propio ministro, sino que puede tener el ministro a algunas presiones internas dentro de su ramo que lo están induciendo a asumir un rol más activo y sobre todo más activo en términos de anuncios que tratan de contener el nivel de protesta social que se va incrementando, ¿no? Eso era. Bueno, pues si le Yo parece, lo creo dejamos. que efectivamente necesitamos reformas políticas, pero coincido que necesitamos actores más comprometidos con la democracia. Ese es el primer paso. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por su participación y toda la información tan detallada que nos han brindado. Y bueno, pues hasta el próximo Urnas y Democracia.